cash flow. Aparte del presupuesto, como para ir avanzando mientras mi computadora responde, tenemos, digamos, 3 herramientas más que son como más o menos parecidas y se articulan entre sí. Una es el plan económico, otra es el plan financiero y otra es el cash flow, que es la combinación del plan económico y del plan financiero. ¿Sí? Ahora les voy a compartir para mostrarles. Una cosa mientras buscas. Sí. Conceptualmente es el flujo de caja, digo, la traducción Claro, la literal. traducción. Pero ¿esto qué quiere decir? Como en cualquier negocio, como en cualquier obra, como en cualquier proceso, el proceso de producción no necesita que tengamos el 100% del dinero en la mano para decidirnos a hacer una producción. El dinero va a ir entrando en etapas y se va a ir gastando en etapas. Lo que deberíamos tener en general es un flujo de caja, un cash flow, que no esté en rojo, o sea, que no estemos debiendo dinero en algún momento del proceso de trabajo. Eso es como los términos ideales. De hecho, lo más probable, lo más lógico es que debamos dinero durante el proceso de trabajo, y eso no es algo extraordinario, se llama crédito. O sea, que obtengamos crédito de nuestros proveedores o de la gente que trabaja con nosotros por algún acuerdo en donde claramente confirmemos que no le vamos a pagar en la exacta fecha en la que termina su trabajo, sino en un determinado tiempo, eso es tomar crédito. Exacto. Lo importante del cash flow en realidad sería como, sobre todo en este caso que estamos como planificando un ideal, ¿no? No desde o sea, que desde la planificación ya no nos queden semanas en rojo. Digo, después puede salir algo mal, pero tenemos que ser capaces de, con la info que tenemos, con lo que nosotros suponemos que nos va a entrar de plata y los tiempos en los que nos van a entrar, poder pensar, bueno, ¿cuánto de todo esto vamos a tener que pagar en cada semana para darnos cuenta si nos vamos a quedar en rojo o no y poder cubrir eso? Porque si nosotros no pagamos lo que tenemos que pagar, y eso que tenemos que pagar es algo que no es negociable, se nos puede frenar el rodaje. Y si a nosotros se nos frena el rodaje, estamos en un problemón, porque va a haber un montón de cosas que las vamos a tener que pagar igual, aunque el rodaje no esté ocurriendo. Hasta que consigamos la plata para pagar lo que debíamos, digo. Por eso es como muy importante que tengamos en cuenta cuándo vencen nuestros pagos, cuáles de esos pagos podemos llegar a negociar y cuáles no, y cuándo tenemos los ingresos pautados, que después pueden no darse justo en esa fecha, pero bueno, nada, aunque sea tenerlo como para manejar y para hacer un primer planteo, ¿sí? Siempre en realidad cuando uno trabaja con, supongo que no solo con el instituto, pero como las cuotas del instituto a veces no llegan en el momento en el que nosotros creímos que iban a llegar, por culpa nuestra puede ser, o por culpa del instituto, digo, porque nosotros para pedir las cuotas tenemos que presentar rendiciones, tenemos que presentar material, etcétera, y a veces la vorágine de la producción no se llega a hacer las cosas con la velocidad que tendríamos que haberlas hecho para tener la plata en el momento que la necesitábamos. Entonces se pueden como producir atrasos en los ingresos de las cuotas. Por eso en general es conveniente que nosotros contemos con un dinero de caja que nos sirva como para ir financiándonos y que después no los vayamos recuperando con las cuotas del instituto, ¿sí? Como que no estemos todo el tiempo pendientes a los pagos del instituto, porque a veces son medio inciertos y bueno, no puede generar estrés. Muchas veces lo que nosotros solemos hacer, porque no contamos con una caja grande, es arreglar con los proveedores. Por ejemplo, nosotros tenemos 4 o 5 cuotas dependiendo del proyecto en general en los pagos del instituto. La de preproducción y la del rodaje en general no nos sirven para cubrir todos los gastos de rodaje. O sea que yo voy a tener que cobrar la cuota de postproducción, que es la que viene ni bien terminó el rodaje, para terminar de pagar el rodaje. Muchas veces lo que hacemos es negociar con algunos proveedores el pago de una parte de lo que le debemos cuando entra la cuota del Inca. Entonces, si los proveedores nos conocen y los proveedores se copan y los proveedores saben cómo es la movida,
puede ser que acepten y entonces no necesitamos pedir un crédito ni tener plata nuestra, sino que simplemente el proveedor va a aceptar que, bueno, cuando entre la cuota del Inca, yo le voy a pagar. Esa incertidumbre me la va a cobrar. Traducido, lo que está diciendo Julia, y uniendo con lo que estaba diciendo antes, el proveedor sobre una garantía, a veces escrita, a veces no, que es un cobro cierto, que es una cuota, que está en el proceso productivo, proveedor que conoce cómo funciona la industria cinematográfica, y como dice Julia, basado en la confianza, nos otorga un crédito, que no es un crédito bancario, es un crédito del proveedor que nos da un tiempo. Yo quería hacer un par de aclaraciones, Juli, porque vos estabas diciendo, la gran mayoría de los esquemas de producción basados en fomento cinematográfico en la Argentina toman crédito. Estas cuotas de las que está hablando Juli son productoras que necesariamente tienen que recurrir a un crédito, todas, de hecho, grandes y pequeñas, recurren al crédito del instituto porque es un crédito muy blando, es un dinero barato. Ahora, más allá de que todas lo hagan, las productoras más grandes pueden tener un flujo de caja propio, más allá del proyecto, un flujo de caja propio que les permite adelantar parte de su inversión para no correr estos riesgos de tener que estar negociando con proveedores o con sindicatos o con trabajadores o con profesionales o con artistas durante el proceso más complejo, en especial que es el proceso de rodaje. Entonces, una empresa grande que cuenta con un flujo de caja propio, porque maneja varios proyectos o porque tiene un volumen digamos, de recursos alto, puede evitarse este problema que recién describió Juli, que es estar tan ligado a las cuotas del instituto. Pero, quiero aclarar, también, para ser justos, de las entre 150 y 200 películas que se producen en la Argentina, al menos 130, si se hicieron 150, miran su estrategia de financiamiento como la está describiendo Julia en este momento. Son muy pocos los proyectos que pueden recurrir a inversores genuinos extranjeros o propios que le adelanten cierta seguridad en el cash flow. Sí, estoy prendida el micrófono, ¿no? Sí. Cuando uno tiene una productora mexicana o grande, lo que va haciendo es generando una rueda de proyectos, o sea, como una bicicleta financiera entre proyectos. Entonces, a mí me llega la plata de un proyecto que ya pagué algo y uso esa plata para pagar el que estoy produciendo ahora y la cuota siguiente tal vez la uso para otro proyecto, como que las productoras más o menos se van arreglando con un cash flow más grande que incluye las cuotas de distintos proyectos, ¿sí? Los productores pequeños no. Es el ejemplo que di hace un par de clases cuando estábamos trabajando, que les mencionaba el problema del cobro de la publicidad, en donde para invertir en televisión comercial hay que tener un flujo propio suficiente para bancar la temporada del proyecto que hagamos, porque contrariamente las productoras tienen que darle crédito a los compradores de publicidad y esos créditos se mueven entre 60 y 120 días, con lo cual si estamos hablando de un proyecto de una temporada, la mayoría de los ingresos están afuera de la temporada. Así que casi todo el proyecto va a ser negativo si no tenemos una serie de recursos propios o crédito de los proveedores para poder acortar esa diferencia. Estamos muy complicados. Bueno, ¿están viendo mi Excel? Sí, perfecto. ¿Sí? Bueno, esto es el plan económico. Es una de las dos partes del flujo de caja, ¿sí? Del cash flow. El plan económico indica de dónde voy a sacar yo todo el dinero que necesito para producir mi proyecto. El total del plan económico tiene que ser igual, ni más grande ni más chico, al total de mi presupuesto. ¿Por qué digo igual? Porque cuando ustedes presenten un presupuesto un proyecto en el Inca, les van a hacer que completen toda esta data en planillas que están en formularios digitales, ¿sí? Entonces ustedes lo van a haber hecho en un Excel, pero después lo van a tener que pasar a los formularios digitales.
Si no les da el mismo número el plan económico que el presupuesto, el sistema no te lo acepta. Porque el sistema lo que quiere es que vos le digas, bueno, ¿de dónde voy a sacar el 1.625.000 con 20 centavos que dije? Bueno, el 1.625.000 con 20 centavos lo voy a sacar de acá, de acá, de acá. El total de la suma de mis ingresos tiene que ser igual al total de mi presupuesto. Si no, el sistema lo va a tomar como un error. ¿Sí? Voy a hacer un alto, dale. Juli. Sí. Tengan en cuenta que el instituto fomenta el proceso de producción, no el recupero de taquilla. O sea, claro, el instituto necesita que uno le garantice que va a llegar a fin de rodaje. Entonces, en esta planilla llamada plan económico, no vemos un esquema tradicional de plan económico que es invierto, sucede una cantidad de tiempo, llega a un punto donde mis ingresos superan a los costos y a partir de ese momento empiezo a ganar. Eso no es así porque estamos hablando de una industria fomentada que le importa ver nuestro plan que garantice que nosotros terminamos la película, porque ellos lo que están poniendo plata es en que nosotros terminemos la película. Sí, bien. Entonces, después, no sé si quieren que lo explique ahora, si quieren lo explico, no tengo ningún problema. Dentro del plan económico tenemos distintos, este es el plan económico que propone el instituto, ¿sí? Este es el formato de plan económico del Instituto de Cine. Ustedes, si se presentan a cualquier otro fondo y les dicen, bueno, nada, ¿cuál es tu plan económico? ¿Con qué te vas a financiar? No necesitas poner exactamente los mismos rubros que aparecen en el formulario, en el formato del instituto, ¿sí? Este es el formato del instituto. El formato del instituto tiene estos rubros en el plan económico: caja, INCA, aportes de terceros en efectivo, en especie, en contrato de obra y otros aportes, ¿sí? Caja es eso que les decía yo, que es el dinero con el que cuenta la productora, tal vez para invertir en el proyecto, ¿sí? Porque, digo, una parte la tenemos que poner nosotros. Dependiendo la modalidad y el tipo de proyecto para el que yo me presente, el INCA me pide que yo cubra más o menos de ese costo, ¿sí? Bueno, eso sería caja. Después tenemos INCA, todos los ingresos que yo tengo que van a depender del instituto. Por ejemplo, premio Historias Breves, 1.500.000 pesos, pondrían ustedes acá, ¿sí? Historias Breves, 1.500.000, ¿sí? Si ustedes hubiesen pedido un crédito que no es compatible con Historias Breves, pondrían crédito, tanto, ¿sí? Ahí el total. Bien. Ustedes pueden no tener caja, pueden solamente tener el premio del INCA, siempre y cuando el total del presupuesto del proyecto de ustedes no se pase de 1.500.000. Ahora, si el presupuesto de ustedes se pasa de 1.500.000, el INCA va a decir, bueno, o no lo pueden hacer, listo, no ganan el premio, o ustedes me dicen de dónde van a sacar la diferencia de la plata. Entonces, la diferencia de ese dinero puede ser que el director diga, oh, yo voy a poner los 200.000 pesos que me faltan, o que el guionista diga, bueno, yo no cobro una parte de mi trabajo, el director dice, yo no cobro yo aporto en realidad, no es que no cobro, yo aporto una parte, eso sería aportes de terceros en contrato de obra. El director dice, yo aporto una parte de mi trabajo, el guionista dice, yo aporto una parte de mi trabajo, tal vez son la misma persona, el productor ejecutivo dice lo mismo, tal vez el DF diga lo mismo, tal vez algún actor diga lo mismo. Todos los aportes de trabajo se colocan en aportes de terceros en contrato de obra. Entonces, el guionista que iba a cobrar, imaginemos, 50.000 pesos, de esos 50.000 va a aportar 30. Entonces ponemos, no sé, guionista, 30, ¿sí? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que yo voy a tener 30.000 pesos para gastar en catering? No. Quiere decir que me va a salir 30.000 pesos más barato el guión, pero yo no cuento con ese dinero para gastarlo en otra cosa, ¿sí? Entonces eso también es importante. Esto es un aporte en contrato de obra, es una reducción tal vez en el costo de contratación de algún recurso humano, ¿sí? Después tenemos aportes de terceros en efectivo. Estos serían nuestros productores asociados, digamos, son aquellos que invierten en el proyecto una suma de dinero, que no tienen responsabilidad legal y económica sobre el proyecto, pero que se convierten en productores asociados del proyecto. Es decir,
Lo mismo los que aportan, todos estos aportes se convierten en productores asociados, pues si bien no aportan efectivo, están aportando una parte del presupuesto, ya sean recursos, que sería aportes en especie, o ya sean trabajo. Entonces, por ejemplo, el guionista que aportó 30.000 pesos, estos 30.000 pesos es un porcentaje de este 1,5 millones, ¿sí? Entonces, este guionista tendría ese porcentaje de ganancias si el proyecto tuviese ganancias. Y es que ese es el arreglo que yo hago con el guionista, ¿no? Entonces son arreglos privados con cada uno de mis productores asociados en un punto. Voy a hacer una nota, un contratito, lo que sea, que diga, bueno, fulanito aporta tanto a la producción del proyecto, este aporte equivale a tanto sobre el valor del presupuesto, cuando el proyecto tenga ganancias o en tales instancias va a cobrar tal o cual dinero, si no va a cobrar nada, no significa que va a cobrar, digo, son todos arreglos privados, ¿ok? Pero todos estos que aportan dinero, trabajo o materiales o recursos de otro tipo, todos son productores asociados del proyecto, ¿sí? Entonces, aportes de terceros en efectivo, sí significa tengo plata. Entonces, por ejemplo, viene, no sé, XXX, menganito, y me aporta 15.000 pesos, que no es nada, pero son 15.000 pesos. Y para mí esos 15.000 pesos son importantes, capaz que hasta más que los 30.000 del guionista, porque yo los puedo gastar en, no sé, comprar una utilería que necesitaba, un vestuario que necesitaba, o lo que fuera, ¿sí? O alquilar la cámara 2 jornadas más, no sé, ¿sí? Entonces, tener liquidez de efectivo es importante porque yo lo puedo usar en lo que estoy necesitando, en el hueco que estoy teniendo en mi cash flow, ¿sí? Cuando me aportan una cámara o cuando me aportan un trabajo, un guionista o lo que fuera, me reducen el costo, pero yo no es que puedo gastar eso en lo que a mí se me da la gana, ¿sí? Entonces, aportes de terceros en especies podría ser que la casa de equipamiento, vamos a poner el rental, que el rental dice que me aporta, no sé, de los 300.000 pesos que me salía el alquiler, de lo que iba a alquilar, me aportan 50.000 pesos. O sea, me cobran 50.000 pesos menos, esos 50.000 pesos me lo aportan por una placa al final, por lo que les sea, por el arreglo que tengan ellos, porque les pintó, porque les gustó el proyecto, porque les interesa participar en las ganancias del proyecto, por lo que fuese, ¿sí? Bien. No sé qué, no, me perdí que están preguntando. El dinero del guionista no se puede usar en otra cosa porque no es un ingreso y el otro sí, claro. Claro. El dinero del guionista no es dinero, es simplemente un ahorro en un gasto, en un rubro en particular, ¿sí? Que no lo gasto. En cambio, el dinero, que me aporta dinero, lo voy a querer mucho porque lo voy a usar para el hueco que esté teniendo en el momento. Puedo elegir yo, digamos. Bien. Chiqui. Bueno, y otros aportes. Sí, se sigue viendo mi Excel, ¿no? Porque sí. como una sonza. Sí. Bueno, otros aportes serían, por ejemplo, si ustedes participan de algún fondo, ¿sí? Que les facilita, que puede ser, también puede ser un aporte en postproducción o puede ser un aporte en efectivo de algún fondo. Cualquiera de esos aportes lo pueden colocar en otros aportes, ¿sí? Ganaron un concurso de algo, lo que fuera, ¿sí? Entonces, vamos a poner, no sé, fondo internacional. Y el fondo internacional me dio 150.000 pesos, que es un montonazo. Bueno, listo. La suma de todo esto, igual suma, o igual sum, en mi curso que está en inglés, la suma de todo esto me tiene que dar exactamente lo mismo que el total de mi presupuesto. Si mi presupuesto daba 1.745.000, estoy ok. Si daba más, me están faltando aportes, tengo que pensar de dónde los voy a sacar, ¿sí? O tengo que bajar el presupuesto, si no consigo de dónde sacarlo. Una de dos, ¿ok? Bien. Ahora pasamos al plan financiero, que es la segunda mitad de lo que sería el cash flow. El plan financiero, que es esto que ustedes más o menos ven acá, tiene todos los rubros del presupuesto a la izquierda, ¿sí? A la derecha tenemos el total de cada uno de esos rubros, ¿sí? Donde dice costo presupuestado, yo tendría que tener los mismos totales, obviamente, que mi presupuesto, ¿sí? Este total de acá abajo
de 1.900.000, tiene que ser el total de mi presupuesto. Si me da otro número, estoy cargando mal la información. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer es indicar en cuál de estas etapas, este es un plan financiero sencillito, ¿sí? Como por etapas. El INCAO me lo pide así. Para trabajar, cuando hagan el cash flow, esto lo van a desglosar un poco más, porque a mí no me sirve saber qué pago en la postproducción si tengo 15 semanas, no sé, 12 semanas de postproducción, no me sirve tener todo el valor junto en la misma semana, en la misma etapa, ¿sí? Pero para el instituto más o menos le sirve porque más o menos se hacen una idea de si me va a alcanzar la plata, si estoy en el horno, etcétera, ¿sí? Entonces, lo que yo agarro y digo, bueno, el guión, 125.000 pesos. Bueno, como el guión somos nosotros y es uno, no sé, es el director probablemente, es uno de los presentantes y me puede bancar con el pago y le tengo confianza y no me va a decir al final del proyecto, después de que filmé todo, que no me da los derechos del guión, como es el director probablemente, voy a decir, bueno, te lo pago al final, te lo pago en la postproducción, cuando tenga más plata, cuando ya haya pasado el rodaje. Lo mismo con los honorarios del director, por ejemplo, ¿sí? Ahora, bueno, acá justo no tengo cargado nada, pero hay una serie de valores que tienen que ver con sindicatos o con compromisos que no se pueden mover, ¿sí? Que yo no puedo decidir cuándo los pago. Entonces, por ejemplo, todos nuestros técnicos en cine, los técnicos de cine, cobran todos los viernes, ¿sí? Cuando termina la semana, los viernes es el día de pago, por transferencia, por cheque, por como sea, que se arregle la productora. Me imagino que ya a esta altura del partido lo harán todos por transferencia. Es el día en el que viene alguien de la productora, firmamos todos los recibos, nos peleamos porque no me contaron las horas extras de la semana anterior como yo quería, hacemos las cuentas, qué sé yo. El viernes todos cobran. Si yo no pago el viernes, el mismo viernes me pueden frenar el rodaje. Y si no, el lunes. Si no me lo frenaron el viernes, me lo frenan el lunes. Por eso ese es un número que yo no puedo estar posponiendo, ¿sí? Yo tengo que saber que todos los pagos a mis técnicos los tengo que hacer los viernes, punto, ¿sí? Sobre todo en rodaje, porque en preproducción, bueno, ¿quién te va a frenar la preproducción? Pero en rodaje es una gran herramienta de presión que alguien te diga yo no sigo trabajando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay pagos que no podemos posponer. Lo mismo pasa con el elenco, ¿sí? En este caso ustedes tienen una semana de rodaje, probablemente porque es un corto, ¿sí? Una semana, 6 días, lo que fuera. Entonces, el elenco va a depender de la fecha de pago, si yo los tengo contratados o si son bolos. Si son gente por contrato, le voy a tener que pagar una partecita antes del rodaje y el resto antes de terminar el rodaje, ¿sí? Y si son bolos que vienen por día, se lo pago a la semana siguiente. O sea, todos los que actuaron en la semana 1 cobran en la semana 2. Si la asociación de actores, acá yo no me, ponele que yo me hago la loca y no pago, y me hago la loca, que no, estaría muy mal y yo no lo haría, no les afectaría tanto porque ustedes tienen una semana de rodaje. Ahora, si ustedes tienen más semanas de rodaje y en la semana 2 no pagaron, van a tener un problema con la asociación de actores, ¿sí? Entonces va a empezar a venir gente, los van a llamar, va a caer gente al rodaje y les pueden frenar el rodaje también. Entonces, de vuelta, es un tema con sindicatos que tenemos que tener en cuenta, no lo podemos posponer. Las cargas sociales no las podemos, las puedo posponer, pero tienen intereses altísimos. Entonces, las cargas sociales se pagan de forma mensual. Termina el mes, el contador va a ser el 931, todos los empleados en relación de dependencia tengo que pagar las cargas sociales a FIP. Todo eso que yo les desconté a los empleados, ¿sí? Y todo el adicional que yo pongo como empleador en concepto de cargas sociales, se paga a través de un formulario que se llama 931 en AFIP a fin de mes, cuando termina el mes. Entonces eso tampoco lo puedo posponer, lo tengo que tener en cuenta. Si yo lo pospongo, los intereses son altos y, bueno, pagaré las consecuencias de eso. Pero después ya hay otros rubros que tienen que ver con el arte, rubros que tienen que ver con cuestiones de equipamiento técnico, que puedo empezar a negociar,
¿sí? Probablemente ninguno me diga, sí, llévate todo el equipamiento técnico, no me pagues nada, volvé y págame con la cuota de postproducción. Probablemente eso no ocurra, pero según cuánto me conozcan o cuánto les interese el proyecto, es posible que yo logre cierta financiación, ¿sí? Que yo les diga, bueno, yo te puedo dar este cheque en garantía, como para que vos sepas que te voy a pagar, o sea, eventualmente, si no, te cobras el cheque, pero bancame hasta la cuota tanto, que yo tengo que cobrar la cuota de postproducción. Entonces ahí podemos empezar a negociar, ¿sí? Entonces por ahí tenemos que pagar una parte antes de iniciar el rodaje y el resto lo podemos pagar en la post cuando ya nos entra la cuota de post, ¿sí? Sobre todo porque además no es lo mismo negociar la cuota de post con un rodaje que yo tengo 10 semanas de rodaje y el tipo que me alquiló quiere que esperar a que terminen las 10 semanas de rodaje y a que el Inca me pague la cuota, que en el caso de ustedes que tienen una semana de rodaje, la cuota de postproducción debería llegar mucho más rápido, ¿sí? Entonces también tenemos ahí esa ventaja. Y después lo otro que ustedes deberían discriminar es aquellos procesos que son de postproducción específicos que directamente me permiten que yo los pague o que yo los organice una vez que ya me entró la cuota, ¿sí? No hace falta que me ahorque a mí misma, puedo hacer una pausa y decir, bueno, cuando me entra la cuota empiezo a trabajar determinados procesos de postproducción, ¿sí? Hasta aquí, plan financiero, ¿se entiende? Es distribuir los gastos que voy a tener en el tiempo, digamos, en el tiempo de mi proyecto, ¿sí? ¿Alguna duda de lo que sería plan financiero? ¿Alguien no entendió? Si no. No. Bueno. Paso entonces a lo que sería flujo de caja o cash flow. El cash flow, acá aparece una planilla gigante, ¿sí? Pero en realidad no es más que el plan económico que vimos hace un rato, que está acá abajo, ¿sí? Todo esto que está acá, que son mis ingresos, y acá arriba tengo mis egresos, que sería el total de mi presupuesto, ¿sí? Entonces, el total de mis egresos tiene que ser igual al total de mis ingresos, que acá no están cargados. Y después lo que voy a hacer es distribuir por semana. Entonces lo que voy a hacer es distribuir por semana cada uno de los gastos. Ven que este está un poco más detallado que el plan financiero anterior, que estaba por etapas. En el otro tenía preproducción, rodaje y post. Acá lo tenemos por semana. Obviamente este tiene 1000 semanas, ustedes no tienen todas estas semanas, lo tendrían que acortar, pero tendrían que empezar a ser un poco más detallistas en cuanto a, bueno, qué se paga y cuándo, ¿ok? Queda grabado todo esto, Gabriel. Bueno, después, abajo, van a ir poniendo cuándo me ingresan cada uno de mis ingresos. No es un secreto. Cómo me ingresan y cuándo, ¿sí? Cada uno de estos ingresos que yo tenía y de estos aportes que yo tenía. Y después me voy a la partecita de acá, al final de todo, que dice flujo de caja, en donde hago una cuenta sencilla y digo, bueno, los egresos de esta semana más los ingresos de esta semana menos los egresos, me tiene que dar un número positivo. Si me da un número negativo, tengo que pensar algo distinto, lo tengo que organizar distinto. Ninguna de estas filas de caja, de saldo de caja, que está acá abajo, que sería la azul, la de abajo de todo, ninguna me puede dar en negativo, ¿sí? Un detalle a tener en cuenta es que, no sé si, yo siempre pregunto lo mismo, si saben usar Excel o no, para linkear ponen igual, ¿sí? Y con eso empiezan a linkear. Entonces, ingresos de la semana 1 es semana 1, bueno, linkeo con el total de la semana 1. Egresos de la semana 1, me voy acá arriba, pongo igual, bueno, linkeo con acá los egresos de la semana 1. Y la caja sería ingresos menos egresos. Entonces, si a mí me egresaron 40.000 pesos, más 400.000 pesos, y me ingresaron 500.000, bueno, lo hice al revés, ¿qué hice? Claro, esto no está sumando, lo vamos a poner en la de arriba. Revisen sus Excels, ¿no? Que estén bien hechos.
ingresaron 500.000, entonces el saldo de mi caja, si hice bien la cuenta, ingresos 500, egresos 400, me quedan 100. ¿Sí? Estamos ok. En la semana 2, lo que yo voy a hacer es decir, ¿cuál es mi saldo de caja? En realidad lo que me conviene hacer es esto, es decir, acá, en ingresos, yo voy a tener los ingresos de la semana 2 más, y presten atención, el saldo de la semana 1. Tengo que sumar estos 100 que me quedaron acá colgados. ¿Sí? Es que me sobró de la semana pasada, más lo que me ingresó en esta semana. Entonces sumo las dos cosas. ¿Ok? Entonces, si esta semana me ingresan 25.000 pesos y yo ya tenía 100, tengo 125. ¿Sí? Bien. Y si esta semana gasto 50.000 pesos nomás, voy a linkear que tengo que tener el total de egresos. Tiki, tiki. Y en esta, simplemente con extender la fórmula, que reste en todos lo mismo. Ahí está, ¿ven? Entonces, ingresos menos egresos, me ingresaron 125, gasté 50, me quedan 75. Juli, están pidiendo un poquito más de zoom. Ah, perdón. De cualquier manera, chicos, utilicen la vista en foco para ampliar y la pantalla completa y lo van a ver mejor. A ver, se entendió igual, porque yo para hacerles el zoom les dejo de ver la cara a todos. Se entendió igual, si no hablen por audio y díganme si se entiende cómo se hace la cuentita o cuál es el mecanismo de esto. ¿Se entendió esto que expliqué de sumar el saldo de la semana anterior? Es sencillo, ¿no? ¿Sí? Bien. Lo importante es que cuando yo llegue acá, voy a llegar al final, mis totales, ¿qué van a decir? Mis totales van a decir que mis ingresos son iguales a mis egresos, ¿sí? Chiqui, por lo cual me queda 0 pesos en caja. Si a mí me quedan 100.000 pesos en caja, el Inca me va a decir, bueno, estás loca, te doy 100.000 pesos menos. Porque el Inca no es para que yo tenga ganancias en la producción. El Inca es para que yo quede hecha, que no pierda plata en la producción, ¿sí? Lo que hacen es fomentar la producción y que no pierda plata porque no me van a dar plata adicional. Entonces, mis ingresos y mis egresos tienen que dar lo mismo para que acá el resultado final sea 0, ¿sí? Perdón, agrego algo, que Sí. Es lo que llamamos el punto de equilibrio. Claro. En este caso, porque estamos hablando de un cortometraje de historias breves en el que el productor es el Inca. Si ustedes estuvieran haciendo esto mismo para otro proyecto audiovisual, para un largometraje, por ejemplo, seguramente ese número no les dé, esa diferencia no les dé 0, puede no darle 0. Y en ese caso ustedes van a tener que calcular cuántos espectadores necesitan en función de lo que le llega al productor por entrada y por subsidio, pero cuántos espectadores necesitan para lograr ese 0, para lograr ese punto de equilibrio, no deberle a nadie y empezar a contabilizar ganancias posibles de su película. Exacto. Lo que no les puede dar es más de 0. Más de 0 quiere decir que están considerando más ingresos que los que realmente necesitan y al instituto, entonces, si le presentan eso, el instituto va a decir, bueno, entonces necesitas menos plata, porque te sobra plata. Entonces, más de 0 no, si les da menos de 0, tendrían que hacer un punto de equilibrio con taquilla, que no es el caso de ustedes. En el caso de ustedes, les tienen que dar 0. ¿Sí? Tienen que poder resolverlo con el premio del instituto y con la plata que ustedes digan que van a conseguir de financiación adicional si es que les hace falta. ¿Sí? Cierro esto. Dejé de presentar, ¿sí, no? Sí. ¿Se entendió cash flow? Más o menos, ¿cuál es la idea? ¿Sí? Bien. ¿Alguna duda particular que tengan de presupuesto? ¿Quieren charlar? ¿Alguna cosa de los rubros? Yo en presupuesto, en presupuesto tal vez para, y pensando en los dos presupuestos, para motivarlos, es si les decimos
costos que estén por arriba de la línea y costos que estén por debajo de la línea. ¿Qué responderían? ¿Por qué? Y tal vez eso nos empieza como a llevar, ahí vamos organizando un poquito entre todos las partidas. El costo por arriba de la línea sería el costo del director, de los guionistas, y por debajo de la línea, que ese es el modelo anglosajón, dice Pardo, debajo de la línea es el equipo técnico, todo eso, si mal no leí y no recuerdo. Sí, lo ¿Y negociable. por qué lo podrías negociable. fundamentar? Ah, espera, hay alguien más hablando. ¿Quién? No, que es lo negociable y lo no negociable. O sea, lo determinado y lo indeterminado. Sí, Bien, es difícil claro. definirlo para que no sea confuso. Lo de innegociable, prácticamente no hay nada innegociable. Si bien hay cosas que están muy tarifadas, como los litros de combustible no los vas a negociar, el precio del pasaje de avión no lo podés negociar, pero una locación la podés negociar y no pasa por encima de la línea. Uh-huh. El concepto más claro es que hay costos que se vinculan directamente al presupuesto final del proyecto, están proporcionados al proyecto. Si yo tengo un proyecto cuyo costo final es $10 millones, no le puedo pagar 1.000 pesos al guionista. El guionista me va a pedir un porcentaje de ese costo final. Quizás le toma el mismo trabajo escribir un guión de una pequeña película cuyo costo son 3 millones de pesos y me va a pedir un porcentaje de esos 3 millones de pesos y no lo mismo que cobró por la película de $10 millones. ¿Se entiende? Entonces, esos valores que están proporcionados, por ejemplo, una figura en la televisión, una figura de primer orden en la tele, va a tener muy claro que su salario está muy vinculado al espacio de la televisión en el que le toca actuar. Entonces, es probable que Marley nunca trabaje en América, a menos que esté de capa caída, para no depreciar su precio, pero él sabe que si se integrase una producción en América, su monto a cobrar va a ser inferior inevitablemente al monto a cobrar en Telefe, porque el volumen del negocio es totalmente distinto y él forma parte de ese negocio. Entonces, aquello que está proporcionado o directamente vinculado al costo está por encima de la línea. Vos querés decir algo, Ceci, te salís de la vaina. No, creí que habías terminado por eso. No, yo iba a decir que está asociado con lo que tenemos o no tenemos un costo de referencia en el mercado. Digamos, yo valor de alquiler de camiones puedo tener 50 presupuestos, pero todo va a estar dentro de un rango lógico que yo como productora, cuando armo el presupuesto, después negociaré y me pelearé por el monto y por la financiación. Por eso es también negociable. Pero cuando yo presupuesto, tengo un monto de referencia en el mercado. Sé que entre tanto y tanto me van a salir los camiones en función de la semana que los quiera alquilar y el tamaño de camión que quiera. En cambio, si yo tengo que negociar los derechos de una novela que ya fue escrita, voy a tener que averiguar qué agencia tiene esos derechos, o qué familia, o qué herederos tienen los derechos sobre esa novela, y no tengo un costo de referencia. Tengo que primero empezar a preguntar, porque depende el autor, depende cuántos años hace que se escribió, depende del éxito que tuvo esa novela, depende cuán requerida esté hoy en el mercado, si hay muchos que quieren hacer algún trabajo sobre eso. Lo mismo con un actor, digo, va a depender de qué tipo de elenco yo quiero. Actores marca un salario mínimo, monto mínimo de contrato. Ahora bien, según el actor que yo quiera, el representante va a poner ese costo. Entonces no tengo una referencia en el mercado hasta que no llame y pregunte, che, si yo lo quiero contratar a Darín, le mando el libro, le gustó, ¿cuánto cobra por esta película? No cobra lo mismo por una película que por la otra. Entonces no tengo un costo de referencia en el mercado. Entonces me parece que el por encima de la línea tiene más que ver con eso, y el por debajo de la línea son todos salarios de SICA, puedo ver. O sea, todo el equipo técnico lo puedo presupuestar porque tengo los salarios que publica SICA. El costo del catering, tengo millones de posibilidades, pero puedo presupuestarlo porque hay costos de referencia en el mercado.
averigüen las empresas de catering, tengo 5 semanas de rodaje, bueno, y me van para 40 personas, y hay días que tengo 80 personas, y bueno, me pasarán el costo por persona, por día, y punto. Después puedo elegir si les doy caviar o arroz, y eso va a depender de mi elección, pero al momento de presupuestar sé de dónde, en qué basarme. Sí, el proveedor no va a tener en cuenta el costo de la película. ¿Esto qué quiere decir? Como dijo Ceci, uno podrá, en función de con cuánto cuenta, servir un catering más completo o menos completo, y por lo tanto podrá ser más caro o más barato, pero el proveedor no va a variar su precio en función del costo final de la película. Claro. En Exacto. cambio, un director o un productor ejecutivo sí lo va a hacer, porque asume la responsabilidad, el productor ejecutivo asume la responsabilidad administrativa de llevar a buen puerto y está manejando una cantidad de dinero determinada, y no es el mismo trabajo un pequeño proyecto que un gran proyecto. Y un director lo mismo. Entonces hay una serie de roles que están vinculados a una negociación específica del proyecto específico que estamos haciendo. Y esto es lo que se considera que está por encima de la línea. Sí, me parece interesante porque en la descripción que hizo Ceci se parecía a lo que estábamos hablando la vez pasada de la locación, que también no tenía un precio, me podían cobrar lo que querían y lo que no, pero esa locación no va, como dice Gaby ahora, también agrega, el dueño de la locación no es que va a decir, tenés una película de 20 millones de dólares, te cobro tanto, tenés una película de 1 millón de pesos, te cobro tanto, porque no va a tener esa información, digamos, no se va a dar esa situación. En cambio, porque no son las reglas del mercado. Claro, el remisero no te va a cobrar más o menos, te va a cobrar por kilómetro. Sí. Vos podrás, si tenés más plata, conseguir remises de mayor calidad. O más camiones, como decía Ceci, para trabajar más cómodo, o lo que fuera, pero no... O sea, son todos rubros que son cuantificables. De hecho... vuelvo yo. De hecho, Sí. el productor... ¡Jali, somos gemelas! Sí. El productor va a elaborar su costo por debajo de la línea en primera instancia. Digamos, no es que necesariamente es así, porque el proyecto puede surgir de la mano de una figura, ¿no? O de un guión, y todavía no tenemos el costo por debajo de la línea, pero digo, a la hora de terminar de cerrar los contratos, primero va a tener que tener una dimensión del costo por debajo de la línea. Eso le da una perspectiva de la dimensión del proyecto. Insisto, no importa si es tele, si es cine. Una vez que tiene clara la dimensión del proyecto que va a trabajar, la negociación con aquellos que están por encima de la línea va a fluctuar en función de esa dimensión. Como decía Ceci, Darín, que es una figura que entiende este mercado, yo daba el ejemplo de cualquier conductor de televisión experimentado, va a tener un agente que va a decir, bueno, a esta pequeña película que a Ricardo le interesa participar, le va a cobrar un dinero proporcional al costo que va a ser infinitamente inferior, aunque le dedique 2 semanas igual que a la gran película. Pero en la gran película va a cobrar, por poner su figura, que tiene un arrastre comercial, un valor determinado vinculado al costo final de la película. Sí. Y por eso cuando hablamos... No, seguí. Gracias, Gabriel, que me dejas hablar. Perdón. Meter un bocadillo. Bueno, perdón, me voy a apagar la cámara ya mismo. De hecho, cuando hablamos del desarrollo de un proyecto audiovisual y hablamos, supónganse que comenzamos el desarrollo sabiendo que partimos de una novela, siempre decimos que cuanto más temprano negociemos y averigüemos los derechos, más rápido, primero, más posibilidades de negociación vamos a tener. No es lo mismo sentarse con una agencia poseedora de derechos de un libro, si yo todavía no tengo nada y estoy apenas comenzando y demás, que si ya gané Ibermedia, por ejemplo. Bueno, no, en ese caso no podría, pero si ya tengo confirmado un actor, si ya avancé y no negocié los derechos porque colgué con esa parte. Si la prensa publicó.
me van a pedir muchísimo más dinero que si voy de entrada. Y además, la viabilidad de mi proyecto se basa fundamentalmente en eso, si estoy hablando de una novela. Primero, porque tengo que saber si no se los vendieron a otro, si no hay otro desarrollando este proyecto audiovisual. Segundo, porque me van a hablar de tiempos, me van a decir, bueno, te doy los derechos por 3 años y renovable 2 años más, y yo sé que entonces tengo ese tiempo para desarrollar el proyecto. Pero más allá de eso, hablando de lo que es presupuestar, cuanto menos desarrollado y menos avanzado tenga el proyecto, más posibilidades tengo de negociar un precio que se acomode a mis posibilidades. Y si me tiran un número altísimo, rápidamente sé que el proyecto es inviable, al menos en las condiciones en las que yo lo estaba planteando, y entonces no gasto tiempo ni energía en un proyecto hasta que no le dé otra forma. Sí, no sé en qué quedó la reglamentación del instituto. Esto quería aclarar que estos gastos que están por encima de la línea, los que se los llama variables, se aceptan en un porcentaje del total del presupuesto. En su momento el instituto había reglamentado que no aceptaba más del 35%, pero es norma en general, en casi todos los proyectos audiovisuales, que vos no vas a poder imponer en ninguna empresa un presupuesto que tenga un 50% de gasto variable, porque van a decir que hay una sobrevaloración del costo por encima de la línea, que salvo que uno lo justifique porque, no sé, hay claves muy centrales, que es que estamos comprando el formato de Gran Hermano, el conductor tiene que ser por imposición de la compañía que lo estamos comprando, no sé, una serie de condiciones muy, muy, muy específicas para que se alteren esas variables. En general, mucho más de lo que el instituto acepta de costo variable del 35% del total, no lo vamos a encontrar. Ahí lo que agregaría como para seguir en esa línea es que entonces por arriba de la línea, en el formato de Inca y de historias breves, sigo, ¿no, muchachos? Así como repasando una orden del presupuesto. Por arriba de la línea vamos a tener 3 partidas que abordan estas consideraciones que estábamos hablando, que tiene que ver con el guión, que tiene que ver con la dirección y que tiene que ver con la producción, ¿sí? Recuerden, en cine, cuando hablamos de producción, estamos hablando de aquellos roles de la producción que van a ser contratados, por lo tanto no van a encontrar un costo que hable de los honorarios de la figura producción, por lo menos en el presupuesto del instituto, la figura productora o el productor como dueño del proyecto no van a encontrar un apartado que diga productor, ¿sí? Sino que van a encontrar productor ejecutivo, director de producción o productor delegado, pero no hay un honorario para el productor. El productor es el dueño del producto y participará de las ganancias o pérdidas que ese producto genere, ¿sí? Digo, tengan en cuenta esto. Recuerden que la jerga profesional en la televisión utiliza el término productor para el segundo de producción debajo del productor ejecutivo, y ese sí tiene sueldo, ¿sí? Y se entiende... En cuanto a rol, es similar al del jefe de producción del equipo técnico de cine, digamos. Similares las responsabilidades. La diferencia es que en un proyecto de cine en general hay un jefe de producción y en un proyecto de televisión depende del tipo de proyecto de televisión, podemos tener un montón de productores, un productor de piso, un productor de campo, de exteriores. Sí, y otra cosa, sí, tal cual, una salvedad más, en las empresas que tienen productores dentro de su planta, productores ejecutivos fijos, estos no se ubican por encima de la línea del presupuesto general, sino que cobran todos los meses su salario y se acomodan a las producciones que les delega la empresa para la que trabajan. El por encima de la línea en un productor ejecutivo en la televisión está vinculado a traer a un productor ejecutivo especialmente a dirigir un proyecto. Y una cosa más, en la jerga local y en la jerga internacional, van a encontrar que cuando se habla del productor, se habla de la productora por el que se refiere a la empresa productora,
más que al productor como figura. Generalmente es una figura jurídica y no una empresa unipersonal, digamos. Entonces, obviamente la productora, la empresa productora no está dentro del presupuesto bajo ningún aspecto, está a riesgo, gana o pierde. Perfecto. Acá Lucho tira, igual Inca usa el español. Lo importante en los modelos de presupuesto es tener en cuenta que el modelo Inca organiza las partidas presupuestarias por rubro, sea que ese costo corresponda, no sé, rubro comidas, e incluye, engloba las comidas de pre, las comidas de rodaje y las comidas de post. Acuérdense que Inca no reconoce ni costos de desarrollo ni costos de comercialización. En cambio, hay otros presupuestos que sí reconocen costos de desarrollo, costos de comercialización, y tal vez su estructura se organiza por etapas. Entonces, tenés un presupuesto organizado por los costos de desarrollo, costos de preproducción, costos de rodaje, costos de postproducción, costos de comercialización. Por ejemplo, creo que el colombiano tiene esa estructura, tiene ese formato. Entonces, lo importante es eso. ¿Cómo está organizado? Bueno, en nuestro caso, por partidas, independientemente de la etapa, siempre que estemos hablando de la etapa de producción, cuando hablamos de los presupuestos, del presupuesto que estamos trabajando ahora en Historias Breves, porque solo reconoce costos de producción. Sí, y aclaremos que desarrollo es una etapa que el instituto desde hace unos años está financiando y reconociendo costos, pero aparte del proyecto cuando ya está desarrollado y pasa a concursar producción o a pedir fomento a la producción. Sí, ahí sí, es donde... Hay convocatorias específicas de desarrollo. Digamos que hoy en día, estrictamente, la única línea de subsidio del instituto que tiene un rubro de desarrollo es documental. Exacto. Que tiene un ítem que se llama desarrollo. Desarrollo de proyecto. Y si no, bueno, ya son las vías o las convocatorias específicas de desarrollo de proyectos. Ceci, vos más. Ceci. No, pero está ok. Sí. Perfecto. Bueno, y si arrancamos por el presupuesto por debajo de la línea, empiezan a aparecer otras partidas presupuestarias que ya las pueden ir identificando, que las dos principales que aparecen, ya si voy en orden, rubro 4 y rubro 5 en el modelo Inca, va a ser el equipo técnico y el elenco. En relación a esto, ustedes tienen una serie de presentaciones también que sería importante que revisiten. Hay una presentación, primero, referido a los rubros, a guión, a dirección, a elenco en parte y a derechos de música. Van a tener una presentación específica que es de sociedades de gestión de derechos de autor, ¿sí? Donde van a hablar de estas sociedades que representan a los autores y que se va a pagar un X monto de dinero, a veces dependiendo de la estructura del proyecto, de lo que hablaban hoy Gaby y Ceci, a veces con una determinación un poco más estandarizada, tipo el guión 5% de ese presupuesto. Pero son las sociedades de gestión de derechos de autor, ¿sí? Cuando vamos ya al rubro 4 y al rubro 5, ya empiezan a aparecer la representación gremial, que en el caso de cine, en el caso de equipo técnico, ya va a ser SICA, el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Y en el caso del elenco, van a encontrar dos sindicatos, que son la Asociación Argentina de Actores, que representa a lo que es el elenco entendido como actores, y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público, que representa a lo que se entiende dentro del rubro elenco como extras, ¿sí? Para eso van a tener también otras presentaciones específicas de SICA, de actores y de SUTEP. Aún así, ahora estaba ajustando una clasecita que tal vez después le subimos, pero más allá de eso, hay una, en relación a cine, en relación a historias breves, hay un documento en la caja de herramientas que es como un modelo de liquidación y cálculo del presupuesto de un técnico para cine, ¿sí? Además de que hay una presentación de SICA, específicamente, donde se contemplan cómo se calculan las vacaciones, cómo se calcula el aguinaldo, cómo se calculan las horas extras, y está todo
PowerPoint hermosamente explicado. Aún así, después si termino de editar una clasecita, se las puedo compartir. Igual hay clase de SICA o de... Está la charla que tuve con el secretario gremial, con Guido Valerga, en el que pasamos el PowerPoint y vamos explicando. Perfecto. También está en el canal. Perfecto. Entonces, lo importante ahí es aclarar en relación a historias breves que ustedes van a ver en esa presentación y en la charla de Valerga cómo se calcula el honorario de un técnico o qué hay que tener en cuenta para calcular los honorarios de un técnico en una película en el mercado tradicional. Ahora, Historias Breves tiene un convenio especial, ¿sí? Que va a determinar que, a ver, va a tener unos cálculos diferenciales, ¿sí? ¿Cómo se van a establecer esos cálculos diferenciales? Usted va a tener que destinar, sí o sí, obligatoriamente, el 20% del premio al equipo técnico. El 20% del premio, ¿alguien se anima a decirme si es 1,5 millones el premio? ¿Cuánto es el 20% de 1,5 millones? 240.000. 300.000. ¿Sí? Bien. 3 por 5, Sí. o sea, el 20% es 100 dividido 5. Por lo tanto, 3 por 5, 15, 1,5 millones. Bueno, 300.000 pesos. Entonces, ustedes saben que el rubro 4 les va a dar como total 300.000 pesos. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros le vamos a proponer es que ustedes... ¿Cómo explicamos esto en el aire, che? Julia, ¿vos tenés algún tip? ¿Qué es lo que queremos explicarles? Que hagan el paso de un lado al otro. No, Sí. pero para eso, si les explico. Sí, lo hacemos en otra instancia. Si quieren, los explicamos, pero yo les explico con el Excel. Perfecto. Sí, yo preferiría. Bien, les vamos a dar Total. lo importante es que el total de rubro 4, por un acuerdo especial con SICA, porque si ustedes calculan, como dice Guido Valerga, les va a dar 1 millón de pesos el equipo técnico, ¿sí? Con lo cual vamos a tener un desfasaje. Así que después, en todo caso, les vamos a pasar un tip de cómo hacer que el presupuesto del rubro 4 les dé 300.000 pesos. Yo lo que les podría sugerir, así como ejercicio, es que vean el material que hay acerca de SICA y de cálculo de salarios de equipo técnico y que hagan la prueba de sacar el cálculo de algún técnico. Y entonces la clase que viene por ahí lo podemos revisar. Sí, porque aparte... O sea, yo les trato de explicar, pero hagan la prueba antes en su casa. Sí, porque la realidad es que el acuerdo con SICA por Historias Breves es un acuerdo muy particular, porque como es el único caso en el que produce el INCA, el ganador del premio no está en condiciones de contratar equipo técnico. Entonces, terminan contratando al equipo técnico no en blanco, digamos, avalado por este concurso, que en realidad es como la posibilidad de una primera experiencia profesional, pero no contratan en relación de dependencia, porque si fuera así los tendría que contratar el INCA, digamos, como que sería una cosa imposible y el premio no alcanzaría tampoco. Entonces, esto es a modo de ejercicio. Si ustedes se presentan a cualquier otra instancia de fomento del instituto, tienen que basarse en lo que les explicaban Alexis y Julia y en este ejercicio que les propone Julia, en liquidar un sueldo de un técnico como establece el convenio colectivo de trabajo. Historias Breves es una situación particular, aparte, en la cual ustedes no contratan en relación de dependencia, con lo cual cuando vean la clase y la charla con Guido, van a ver que ustedes no van a pagar a RT, pero sí cuando vayan al rubro de seguros, van a tener que contratar un seguro de accidentes personales, porque si no los técnicos, como no están en relación de dependencia, no van a estar asegurados. Digamos, pero por eso, porque es una instancia particular el concurso. Perdón, voy a hacer una salvedad. Aprovecho este rato que acaban de hablar de seguros. Juli, quisiera cerrar, y ya que estamos con los alumnos, aprovecharía para que lo resolvamos. La semana próxima podríamos empezar un poquito más temprano para poder incluir la visita
No, porque A ver, ellos la semana próxima no pueden porque hay feriado largo y se les La complica. otra, Ellos podrían el entonces. 27, la semana del Ok. 27. ¿Y a partir de qué hora para completar las 2 horas de trabajo? Porque a mí me parece que es Para importante. hacer 2 horas tienen que entrar a las 6. A las 18, bueno. Vamos a hacer una cosa. La semana próxima no, la otra, chicos, arrancaríamos a las 18, terminaríamos a las 21, pero vamos a aprovechar que tenemos la muy buena disposición de la gente de Securfin, que es una empresa especializada en seguros, y vamos a dejar registrada una clase donde van a exponer mucho detalle sobre las contrataciones de seguros que vienen muy bien. Así que bueno, ya de esa manera lo cerramos. Quedamos así. Dale, yo les confirmo a Claro, ellos. después manda una comunicación para recordarlo a todos, pero quedamos el jueves 27 a las 18. Viernes 27 a las 18. Viernes 27 a las 18. Bueno, todos no puedo. Vacaciones. Bueno, Estaba hablando muteada. Sí, Ava. No, decía que mando la comunicación la misma semana de la charla si no se cuelgan o el mismo Sí. día también les Sí, mando otra, pero como hoy no se olviden. Ténganlo previsto el tema de Sí. que arranquemos ese día 1 hora antes. Sí, si alguno no puede, que avise por algún motivo para nada, que después vea la clase grabada, pero mejor si nos avisan más o menos cuántas bajas tenemos o no. Y está bueno que traten de tengan en estar. cuenta, revisen de los presupuestos los temas de seguro que puedan necesitar porque van a estar con el equipo adecuado para obtener las respuestas adecuadas. ¿Quieren que pasemos algo al presupuesto de TV? ¿Dudas sobre eso en particular? Digo, como para repartir un poquito el tiempo. Si no, seguimos igual. Agrego solo un dato. Ahí Wada les compartió una clase del cuatripasado del rubro 4, 5 y 6, 4 equipo técnico, 5 elenco, 6 cargas sociales. Tal vez como tip básico para elenco, historias breves, convenio especial, todos los personajes, ustedes cuando, vean la clase, entren a la grilla salarial de la Asociación Argentina de Actores, van a ver que hay contrataciones de primera categoría, hay como categorías, primera categoría, segunda categoría, tercera categoría, que son actores que se contratan, se les hace un contrato, y después hay contratación por bolo mayor y bolo menor. Bueno, historias breves, todos los personajes se los considera bolos mayores y bolos menores, ¿sí? Esto para que después no vayan a presupuestar con los costos de contratos, porque también les van a salir números muy grandes para las dimensiones del proyecto, ¿sí? Solo tienen que contemplar, entre todos los personajes, que tienen bastantes, bolos mayores, que va a ser como la gran mayoría, y bolos menores cuando son muy secundarios. No son extras, pero son muy secundarios, ¿sí? Las diferencias básicas, también las van a ver en la clase, pero las diferencias básicas es cuando un personaje tiene denominación, o sea, está claramente denominado, ya sea porque tiene nombre, porque tiene una acción concreta en el guión, ya está, pasa a actores, pasa a elenco, es un bolo menor, ¿sí? El extra simplemente es ambientación, es un grupo de personas, es las mujeres, los hombres, los trabajadores, 3 personas, ¿sí? Y ambientan, dan verosimilitud al espacio por estar complementado con la presencia de esas personas, ¿sí? Digo, como datitos como para que cuando encaren el presupuesto ya los tengan en cuenta. O ni están nombrados, ¿no? En el guión. Bueno, claro. Que ustedes descubren que necesitan como ambientar el espacio. Para que no parezca 28 días. No, 28 días no. Sí, 28 días. Para que no parezca marzo en Buenos Aires. Es verdad. Bueno, Gaby, si querés saltar a tele como para dar cuenta de los puntos críticos del presupuesto o los rubros con más... Sí, yo más que entrar en si hay consultas desde ya,
pero me parece que por la etapa en la que están los dos equipos, yo recién aproveché, por eso entramos un poquito tarde con el equipo, les estaba haciendo un comentario sobre la rutina que habían enviado, y digo, el cierre del formato, más que de la rutina, digamos, la verificación de la rutina, nos va a permitir empezar a establecer por lo menos un listado de recursos, algo así como el desglose del proceso que vamos a tener que llevar adelante para poder realizar todas las semanas estos programas. Y yo pondría el foco ahí, porque las dudas van a surgir en la medida en que ellos efectivamente hagan estos análisis y en función de ellos encontremos maneras distintas de lograr el mejor resultado. Hay mucho detalle para ver, pero me parece que entraría, digamos, al tema dudas particularmente en función solo de la demanda que los chicos puedan tener en esta instancia. Así que soy todo Y oídos. también ahí, Gaby, dejé en el chat una clase sobre presupuesto de TV para que profundicen también los grupos, sobre todo de TV. Perfecto, perfecto. Yo tengo una observación para hacerles de lo que entregaron y tal vez otros grupos lo tengan. 2 observaciones muy tontas. ¿Puedo hacerlas? Dale, claro. Que tal vez son muy útiles para todas, para todos. En el plan de rodaje que me tocó ver, del grupo que estoy siguiendo yo que estamos siguiendo con Caro, tienen jornadas que son mayormente día y jornadas que son mayormente noche, ¿sí? O totalmente noche y totalmente día, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que utilizarían o el resto de los grupos utilizaron para organizar esas jornadas, concibiéndolas solamente como jornadas día y jornadas noche? Te estoy mirando a vos, Florencia. Qué feo. Si no lo digo rápido como para no perder tiempo. Ustedes organizaron de forma tal las jornadas que les dio les quedó una jornada nocturna seguida de una jornada diurna, ¿sí? Por lo tanto, la jornada nocturna está terminando a las 10:30 de la noche y la jornada diurna está empezando a las 8 de la mañana, ¿sí? ¿Cuántas horas se están quedando entre el final de una jornada y el principio de la otra? ¿No tienen que quedar 8 horas como mínimo? No. Tienen que quedar como mínimo, igual pueden quedar 8 horas, pero como mínimo por convenio, y esto no tienen por qué saberlo, son datos que van apareciendo, porque estamos en ese punto, igual están en el texto de plan de rodaje, 12 horas de descanso, ¿sí? En caso de que trabajemos algunas de esas 12 horas de descanso, se van a llamar horas de enganche y las vamos a tener que pagar como horas extras especiales. ¿Qué quiere decir? Que esas horas que ustedes están comiendo de las 12 horas de descanso se van a pagar al doble, ¿sí? Son horas caras, ¿sí? Entonces, por lo tanto, cuando no lo amerita el plan de rodaje, no tiene sentido generar ese tipo de combinaciones de jornadas diurnas con jornadas nocturnas. Entonces, con este criterio, salvo cuestiones particulares de un guión específico, seguramente arranquen con las jornadas diurnas y las últimas sean las jornadas nocturnas. Y de esa manera van a evitar que se generen horas de enganche innecesarias. Puede ser que sean necesarias, pero en este caso no creo que sean necesarias. Pero bueno, ustedes también pueden concebirlas necesarias. ¿Sí? No sé si alguno ¿eh? Bueno, en nuestro caso, las habíamos pensado primero a la nocturna porque queríamos hacer exterior primero. No, bueno, no lo estamos escuchando bien, ¿no? Me parece, Benjamín. Ahí se escucha. Se te traba, pero bueno.
A ver, por ejemplo. Tírale de nuevo. Ya con lo decís 2 veces y ya construimos. Perfecto. No, que habíamos pensado nosotros hacerlas de noche y justamente las de noche son las exteriores en primera instancia. Pero por Sin un duda. tema de enfocarnos primero en las exteriores por cualquier motivo que pase, lluvia, lo que sea, factores climáticos. Y Ese no es otro dejar las criterio. exteriores, Ese es otro no dejar las criterio. exteriores a lo último, para eso. Pero por eso Ajá. se era el enganche, pero eran pocas horas igual. Creo que eran casi 11 horas y pico de descanso. No me acuerdo bien ahora. Sí, terminaba a las 10:30. No sé si es el tuyo, si vos estás en el mismo No es el grupo. mismo grupo igual. Bueno, entonces tienen el mismo tema en ambos grupos. Sí, puede ser que por querer liquidar los exteriores hagas horas de enganche. Habrá que ver si vale la pena. Tal vez uno nunca ensaya o nunca tiene en consideración las jornadas mixtas. Son una opción también las jornadas mixtas. Me parece interesante poner en juego todo el abanico de posibilidades para que no vayan mecánicamente, como si fuesen un algoritmo, a organizar exterior-interior, días, noches, y puedan ir desmenuzando un poquito más a ver qué otras chances se encuentran para no encontrarse, qué otras chances se les ocurren para no encontrarse con ese problema, ¿sí? Porque está bien, ahí pusiste una consideración por encima de la otra, ¿sí? Bueno, Sí. hay que ver si se pueden evitar las dos consideraciones con alguna otra combinación. Yo te marco una ahora, que tienen horas de enganche y tratamos de evitarlas. Gracias. No, por favor. Y la otra observación que tengo así muy rápida es si entienden bien cuando les pedimos un plan de producción, ¿qué les estamos pidiendo? El texto plan de producción. ¿O les han dado dudas? Nosotros lo que hicimos fue todo lo que hicimos en el desglose, en el Excel, como todo lo que está marcado con cruces, explicarlo como en texto, digamos. Exacto, y eso es para mí el error, porque estás haciendo de manera redundante algo que yo ya leo. Digo, el plan de producción que ustedes están presentando está concentrado en los tiempos y en las tareas, y yo esa información la veo en el diagrama de Gantt, la veo en el cronograma de producción. Yo en el cronograma de producción y encima y en el desglose de equipo técnico, yo ya puedo ver todo lo que ustedes están explicando en el plan de producción, ¿sí? Y no están atendiendo a lo que realmente le estamos pidiendo, que es, por ejemplo, equipo técnico. ¿Cuál es la estrategia de conformación del equipo técnico que van a establecer? ¿Van a armar un equipo técnico de 10 personas, de 20 personas o de 60 personas? ¿Van a destinar una mayor cantidad de gente a fotografía porque la propuesta estética de fotografía así lo reclama? ¿O van a destinar un equipo grande a la búsqueda de locaciones o a dirección de arte? Eso es una estrategia de conformación de equipo técnico. Estrategia de elenco. Van a hacer casting porque no van a buscar actores conocidos. Entonces, ¿cuál es la estrategia de casting? ¿Cuántos castings van a hacer? ¿Dónde van a hacer los castings? Estoy tirando en el aire. Vestuario, utilería, locaciones. ¿Cuál es la estrategia de locaciones? ¿Van a buscar una locación en provincia o una locación en capital? ¿Por qué? ¿Con qué criterio? Si van a provincia, ¿qué conlleva una locación en provincia? Y ahí vinculan movilidad, comidas, bases, depósito de equipamiento, seguros, ¿sí? Entonces, lo que les pedimos en el plan de producción es que sí expliquen en un texto las decisiones, pero más que nada de este tipo de decisiones. ¿Cuál es la estrategia para resolver? Y les damos como tip que vayan guiándose con el presupuesto y rubro por rubro diciendo, bueno, a ver, música, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Es música original, música persistente? ¿La vamos a grabar? Adquisición de derechos. ¿Cuántos temas? Equipamiento, material virgen, proceso de postproducción. ¿Sí? Entonces, va siguiendo el presupuesto y van contando la estrategia para cada uno de las partidas presupuestarias que a la larga representan tareas y recursos. ¿Sí? Entonces, de hecho,
No, ninguna boda. De hecho, ustedes cuando ya arman el cronograma, por ejemplo, el cronograma de producción, que él dice, bueno, está siendo redundante el cronograma con el plan, ya en el cronograma están tomando decisiones de tiempos. Lo que ustedes deberían hacer en el plan no es volver a redactar en palabras lo que está explicado con cruces en el cronograma, sino decir, bueno, las decisiones de tiempos que tomamos en el cronograma son tales y tales y tales porque tal cosa. O sea, explicar el porqué de esas decisiones, qué criterio de diseño y de planificación tienen esas decisiones, no volver a escribirlas. Tal cual, porque si no ponen, en la semana 1 el asistente de producción va a hacer esto, el jefe de producción va a hacer esto otro, y el asistente de dirección va a hacer esto otro. Pero si eso lo veo en el cronograma, porque yo ya veo asistente de dirección y tareas asignadas a la primera semana, entonces ya se ve gráficamente. ¿Sí? El plan de producción refleja las decisiones estratégicas que vemos después en el proyecto. Exactamente. Entonces, la estrategia, ¿en qué se basa? Tareas, recursos, tiempos. ¿Sí? Pero bueno, ¿cuál es la estrategia? Lo que queremos saber es la estrategia para poder entender las planillas, que deberían ser muy claras, pero si no llegan a ser claras, ustedes explican qué decisiones tomaron para poder llegar a esos resultados. Y hay algunas cosas de la coherencia. Si decidieron que, no sé, tienen inevitablemente que tener una avanzada de iluminación o de arte por los tiempos, y después uno mira el equipo técnico de iluminación y son 3 personas, y no está algo, 2 personas diferentes hicieron algo y nadie se puso en contacto con el otro, porque no está resultando eso. Eso es lo que tenemos que ver cuando leemos el plan de producción. Por eso en el caso de Historias Breves estamos mandando a escribirlo previamente porque ustedes hacen una lectura de un guión, elaboran un desglose, un cronograma, un plan de rodaje, y ya ahí tenemos la posibilidad de escribir las decisiones tomadas. En los proyectos de tele vamos a esperar hasta el final para escribirlo, por una razón sencilla, porque sobre el presupuesto vamos a terminar de diseñar. Cuando veamos desglosados los recursos, puesto en una planilla de presupuesto, vamos a tomar decisiones estratégicas. Entonces, escribirlas ahora, previamente, no tiene ningún sentido. Y lo que sí necesitamos, porque el presupuesto va a reflejar ciertas cosas, es la explicación de las decisiones tomadas, justamente. La mirada estratégica que nos permite entender cómo llegamos a ese punto. Igual ni se espanten porque son las mismas correcciones que surgen siempre, así que es como, ya también podríamos grabarlas y mandarles a ver las correcciones que seguramente van a ser las mismas, así que no se espanten que es lo mismo, es la misma. Vamos a poner como Edu en su cátedra un bot que si dice tal cosa la pregunta, respondemos tal otra. Y un poquito, puede ser. Alguien iba a hablar. Que igualmente nosotros nos juntábamos todos para hacer el cronograma, entonces como que esas decisiones están tomadas, están habladas, pero bueno, ahora las tenemos que poner en el plan de producción, básicamente. Pero que nada, están las decisiones y que hablamos un montón, y para poner las cruces como que estuvimos discutiendo y todo, así que bueno, solo será cuestión de ponerlo en el plan. O sea, probablemente si ustedes confeccionaron todas las herramientas, estuvieron trabajando con las 3 variables que acaba de decir él, ¿sí? Tareas, recursos y tiempos, seguramente las pensaron. Lo que tienen que hacer es explicar por qué toman esas decisiones que están plasmadas en todas las otras planillas. No volver a explicar las planillas, explicar el porqué de esas decisiones, digamos. Sí, algo como equipo, todo el equipamiento, y lo vamos a alquilar todo en un mismo lugar porque tiene o no, vamos a alquilar sonido en tal lugar, cámara en tal lugar, y equipamiento de luces y grupo electrógeno en otro lugar, por tal o cual motivo. Locaciones, vamos a hacer una sola locación con toda la complejidad de narrativa de este guión, o 2 locaciones. Música, va a ser solo una y va a ser original y la vamos a grabar con tantos instrumentos. Digo, como esas decisiones que después van a influir en el presupuesto. ¿Sí? El desglose de recursos, necesidades, tareas, tiempos. Por lo tanto, presupuesto.
Sí, es buena la aclaración que hace Guada, que esto de que van a ir y venir entre el plan y los elementos del plan se refiere, digo, remite a la clase del universo de proyecto, que al fin y al cabo es el proceso que ustedes van a vivir a lo largo del cuatrimestre y van a aplicar después en el trabajo profesional cotidianamente cuando desarrollen proyectos. Esa es la Sí, práctica. total, lo que me refería también es a eso, es que lógicamente hicieron ahora un plan de producción, pero obviamente que cuando hagan el presupuesto van a tener que hacer ajustes y van a tener que volver otra vez a la propuesta estética y a ver qué recortan de la propuesta o a ver cómo lo resuelven de alguna manera para llegar a los costos. Total, total.